Urrutia se abre la sesión. El acta de la sesión número 119 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 120 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la Presidenta de la República, por la cual hace presente la urgencia en calidad de suma para los proyectos sobre plataforma y fondos de infraestructura. Seguía un oficio del secretario general de la Cámara, indicando que en sesión de 26 de octubre se acordó por la Sala que el proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de reservar por el Estado una porción del espectro radioeléctrico para que sea utilizado por organismos de seguridad pública y emergencia, correspondiente al boletín 10.342, se ha remitido a la Comisión de Defensa Nacional. Eso fue remitido. Y en tercer lugar, un oficio de la Subsecretaría de Transporte remitiendo al tercer informe trimestral correspondiente a la glosa 02 del Programa de Fiscalización y Control. Seguidamente, correo electrónico de la Confederación Nacional de Taxistas de las Regiones de Chile, dando a conocer a la Comisión su total desacuerdo con el llamado a movilización para el próximo 15 de noviembre efectuado por el gremio de taxistas. Una carta de la señorita Karen Palma Tapia, presidenta de la multigremial Hospital Salvador, por la cual solicita una audiencia con la Comisión para manifestar su parecer en contra de la concesión del complejo Salvador geriátrico. Y finalmente el reemplazo para esta sesión del diputado Mesa por el diputado Jarpa. Esa es la lectura, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación con la cuenta. Ofrezco la palabra en relación con la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Presidente. Diputado. Presidente, Señor. Quisiera, por su intermedio, solicitar a la comisión que esta comisión pudiese ver respecto al tercer trámite del proyecto de televisión nacional, dado que fue despachado hoy día por el Senado, pero ese proyecto que se fue despachado por la Cámara el año 2009, que es el que se tramitó en el Senado, con indicaciones bastante importantes como la capitalización, no fue lo que la Cámara despachó y lo que esta comisión el año 2009 aprobó. Por lo tanto, sería bueno solicitar a través suyo, presidente, mañana en la sala, como comisión, que lo pudiéramos ver al menos en una sesión, toda vez que han pasado muchos años y es prácticamente otro proyecto, respecto al que salió de la Cámara. Gracias, presidente. Eso es resorte de la sala, lo puede determinar así que pase a comisión. Sí, se revisa. Lo despachó esta... O sea, mañana cuando dé cuenta, claro. Por eso quería maquinar el... ¿Cuál? Bueno, entonces, si hay acuerdo con lo planteado por el diputado señor Pérez, me gustaría que esta comisión respaldara su solicitud. A mí me parece razonable. La verdad es que han pasado muchísimos años. Creí que se estaba hablando de otro proyecto yo del hecho, ¿no es cierto? De hecho, y sería como comisión técnica deseable que lo viéramos, ¿no es cierto?, al menos. Yo entiendo que si hay modificaciones tan sustantivas, incluso es posible que puedan ser rechazadas y haya mixtas, no lo sé, pero es el escenario probable. Yo respaldo su solicitud y si ustedes están de acuerdo, estimados colegas, y le pediría al propio señor Pérez que lo solicitara, porque tenemos que hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Ah, yo lo hago, perfecto. Ya, ok. En sesión de sala. Que sea Ok, unánime, vale. que sea exactamente Perfecto. un acuerdo de la comisión. ¿Acordado? Sí. Me recuerdas, por favor. Con la unanimidad. Unánime. En puntos varios. Muy bien. En la presente sesión tiene el propósito de tratar el mensaje que crea una sociedad anónima, ya cerré puntos varios, diputado, una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., boletín 10.647-09, segundo trámite constitucional, calificado como ya se leyó con urgencia suma. Recordarles que el plazo de indicaciones venció en el día de ayer a las 12 horas y me informa también, para su información, a su vez, el señor secretario, que no se presentó indicación alguna. En esta sesión
contamos con la presencia del señor ministro, parece que cambió aquello. Dígame. Señor presidente, por su intermedio, quería avisar de que el ministro está en este momento en la sala de la Cámara, en la Comisión Mixta de Presupuesto, pero está en su representación el subsecretario de Obras Públicas, el coordinador de concesiones, yo como jefe de asesores y el jefe de la División de Finanzas Públicas de la DIPRES, José Pablo Gómez. Perfecto. Muy bien, entonces corrijo. A la presente sesión asiste, ¿no es cierto?, en representación del señor ministro de Obras Públicas, el señor subsecretario de Obras Públicas, don Sergio Galilea, don José, el coordinador de concesiones, señora Verdapo, don Eduardo, y los asesores Enrique Álvarez y Pablo Aranda, además de José Pablo Gómez, ¿no es cierto?, jefe de Finanzas Públicas. Bienvenidos a todos ustedes, ¿no es cierto? Y entonces entramos en materia. Yo, consultando con el señor secretario, y dada su experiencia, comparte lo que yo había visto. Si el proyecto en cuestión, que tiene un nivel de consenso bastante importante, se abrió un espacio para indicaciones, no hubo indicaciones, y dado que lo tenemos votado en general, propongo votarlo en una votación en paquete, digamos, porque no tiene sentido ir artículo por artículo. Si no hay indicaciones, lo que se hace cuando hay indicaciones, se vota artículo, porque hay que votar cada una de las indicaciones. Pero en esta ocasión no hay, y pongo, ¿no es cierto?, ofrezco la palabra don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Presidente, quiero plantear lo siguiente a la comisión. Si bien no hay indicaciones, como usted lo dice, me gustaría que, por intermedio suyo, el Ejecutivo pudiese explicar o desarrollar algunos artículos que, a mi entender, requieren un poquito más de explicación frente a lo que explicó el señor ministro cuando hizo la exposición del proyecto en las sesiones anteriores. Si bien el ánimo es despacharlo, digamos, hoy día esto, dado que no habría mayores problemas respecto a indicaciones que pudieran generar algún tipo de conflicto, y de hecho la votación fue prácticamente unánime, por no decir unánime, en votación general. Hay ciertos artículos, como por ejemplo el artículo 9, que en lo personal me gustaría que el Ejecutivo me pudiera dar una pequeña explicación respecto al funcionamiento ya. Sí, son cosas más agradecería a usted que indicara los artículos específicos que le interesa, sí, por favor, sí, para que tomen debida nota sí. la gente del Ministerio, y sí. por supuesto usted tiene toda el derecho. El artículo 9, el artículo correspondiente a la conformación del Consejo del Fondo. A ver, el Consejo está... Página 5. Página 5 el Consejo. El 9. El 9 está en el 5, sí, que tiene que ver con el giro que va a tener el fondo respecto a la participación, ya sea con empresas, o sea, con otras entidades públicas o con entidades privadas, cuál es el rango, la magnitud, el tipo de obra, etcétera. La conformación del Consejo, que entiendo por la propia explicación, por su intermedio presente que dio el ministro, respecto de sugerencias respecto a la conformación de los directivos del fondo, que eran nombrados por el presidente de la República, lo nombraba el ministro de Obras Públicas, etcétera, y que ahí me gustaría que entraran un poquito más en detalle, que fue tocado muy a la pasada por el señor ministro de su exposición por razones obvias. Y lo tercero es insistir en las consultas que yo había hecho anteriormente respecto al ámbito de las concesiones en sí mismas, si bien qué tipo de concesiones, porque tampoco quedó claro, si bien se habla genéricamente en el mensaje, me gustaría aclarar si van a ser infraestructura pública relacionada con carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, cárceles, colegios, bueno, toda la que hay infraestructura pública en general. Entonces, poco precisar el fondo a dónde se va a abocar, si es para mantener, dado que como lo explicaron tanto el señor de la DIPRES como el propio ministro, que la idea era que el fondo en el tiempo fuera teniendo mayor capital, o no perder el capital con el cual se parte con digamos, retrotraer los ingresos futuros de las concesiones al presente. Entonces, un poco ver qué tipo de infraestructura es la que va a poder generar eso, porque hay otros, como por ejemplo la hospitalaria, que si bien la rentabilidad social es muy alta, pero la rentabilidad económica no lo es así. Entonces, por lo tanto, el fondo, ¿dónde se tendría que centrar? Son cuestiones, en esas tres tipos de cuestiones, lo que yo en lo personal me gustaría que el Ejecutivo me pudiera
precisar un poquito más para poder someterlo a votación. Eso. Gracias, presidente. Muy bien, diputado. Si hay algún otro diputado, la diputada Pacheco. No, solamente hacer como una sugerencia para ordenarnos. Si están esas dudas de los artículos que ha dicho el colega, se puede votar el resto de los artículos y luego de la explicación del... Sí, entiendo. O la idea es Sí, votar endo todo, que una vez que expliquen sea primero y después se vota. Ya, diputada, perfecto, no hay problema. una vez ya. que sea Me queda claro, satisfecha esa, como una manera de, si hay algún otro diputado que tenga alguna pregunta particular, ¿no es cierto?, alguna preocupación, sería observación, gracias secretario, es el momento de hacerla para que ustedes la recojan y luego pasemos a la votación. Diputado señor Jackson, le ofrezco la palabra. Sí, la mía es una solicitud para, o sea, porque lo estaba pidiendo solicitud de votación separada en el artículo 27, para preguntar si es que eso exime la posibilidad o prohíbe la posibilidad de que este fondo pudiera eventualmente solicitar un crédito al Banco del Estado o conseguir recursos a través del Banco del Estado, porque no podrá pedir ningún crédito a ningún organismo estatal, incluida alguna de sus empresas. Me imagino que el Banco del Estado está incluido en eso. ¿Hay algún otro diputado con alguna observación? Si no, voy a proceder a ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Muy bien, le agradecería entonces al asesor, don Enrique Álvarez, que inicie, según logré entender, los temas relativos a más cosas presupuestarias. Lo va a ver don José Pablo Gómez. Quisiera agregar el artículo 11. En el artículo 11, respecto a la conformación del capital inicial, ahí se habla de los porcentajes, pero no se habla de los montos, digamos, para el inicio del fondo. Gracias. Muy bien, ahí está la tarea planteada. Le ofrezco la palabra don Enrique Álvarez. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes a tratar este proyecto. Voy a referir específicamente a la pregunta del diputado Leopoldo Pérez con respecto a la conformación del directorio, que fue tratado por el ministro, pero vamos a profundizar en ese sentido, y posteriormente José Pablo Gómez va a referirse a los artículos específicos del diputado, la pregunta del diputado Jackson y la última pregunta del diputado Leopoldo Pérez. Con respecto al directorio, como hemos explicado en la presentación de este proyecto por parte del ministro, este directorio está constituido por 5 personas. Estas personas, su nombramiento son diferenciados. 2 de ellos son nombrados por la presidenta o presidente de la República a sugerencia del Ministerio de Obras Públicas. De estas 2 personas es elegido el presidente de este directorio. Y las otras 3 personas, que son los llamados directores independientes, son propuestos por el Servicio Civil a través de la alta dirección pública, en ternas, al mismo tiempo estos 3 nombres, y posteriormente estas ternas es el presidente o presidenta de la República designa a estas personas. Su duración tanto de estas 2 personas propuestas por el Ministerio de Obras Públicas como estas 3 propuestas por Servicio Civil son diferenciados porque, como decíamos, queremos no tan solo en el plan quinquenal que presenta este directorio desagruparlo del ciclo político, sino también en la conformación de este directorio. Por lo tanto, las personas que son directamente elegidas por la presidenta a través del Ministerio de Obras Públicas tienen una duración menor en su primera instancia, a diferencia del Servicio Civil, y posteriormente van siendo trasladados para que haya una conformación diferente al ciclo político. También quería referirme a lo del ámbito de este fondo. Nosotros habíamos, en una primera instancia, y también lo habíamos conversado con el diputado Leopoldo Pérez, de que en un inicio este proyecto traía como inicio que el ámbito eran solo los bienes de la competencia, de su competencia como empresa. Esa frase fue retirada, presidente, a través de su intermedio al diputado Leopoldo Pérez, porque entendíamos de que el consenso y la intención, tanto nuestra como ejecutivo, pero también en la discusión parlamentaria, es que el ámbito era en la infraestructura en su término general, no solamente en los bienes de la competencia. Si nosotros dejábamos esa frase, solo este fondo podría invertir en carreteras, porque los bienes de competencia
eran los activos que se transferían en su inicio. Como eliminamos esa palabra, los bienes de competencia de este fondo son cualquier tipo de infraestructura que cumpla con los requisitos en cuanto al modelo de negocio, al proyecto que se va a financiar. Por lo tanto, nosotros diferenciamos muy bien cuáles son los usos que tiene este fondo como su origen. El origen son las carreteras concesionadas actualmente que se traspasan en un plazo de 5 años. Ese es el origen de este fondo. Pero su uso es amplio en infraestructura. Y no solamente en infraestructura, como también lo conocemos constantemente en lo que requiere obras públicas, sino también en telecomunicaciones, fibra óptica, puertos, embalses u otra infraestructura que cumpla en su proyecto con los compromisos que tiene y el fin que tiene este fondo. Yo dejaría ahí mi presentación, presidente, y le pediría, si usted así lo permite, que José Pablo contestara las preguntas de los otros diputados. Don José Pablo, le ofrezco la palabra para abordar los otros temas planteados por el diputado señor Pérez, como también por el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, primero, respecto del artículo 9. El artículo 9 lo que dice fundamentalmente es que el fondo realiza su giro, que está descrito en el artículo 4, que es lo que él puede hacer, a través de la financiación de proyectos y trabajando fundamentalmente directamente, en algunos casos, o por intermedio de sociedades anónimas, en las cuales tenga participación, que esta es la idea del equity que mencionamos alguna vez, que es que la empresa pueda poner de los capitales que consigue, la empresa Fondo de Infraestructura, un aporte de capital que se transforma en acciones en alguna sociedad. Lo importante es que esto materializa lo que está indicado en el artículo 5. En el artículo 5 se dice que el fondo desarrolla su acción a través de terceros, solo a través de terceros. Por lo tanto, la forma en la cual se expresa eso es el artículo 9. Lo otro importante, si me permite, señor presidente, por su intermedio, es que se trata que todas estas sociedades, independientes de la forma jurídica que tengan, se rigen por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas. Eso obliga a que sean súper transparentes. Básicamente, entonces, tienen que regirse por la supervisión de la Comisión Financiera, la Comisión de Supervisión de Mercado, la Comisión Financiera, a la SBS, y por lo tanto tiene que establecer toda la normativa de hechos esenciales, de nominación de directores, de respeto a los independientes. O sea, de alguna manera se hace el estándar más exigente en materia de transparencia a través de este artículo. En segundo lugar, yendo a su pregunta en respecto al artículo 11, efectivamente el artículo 11 no habla de montos, ¿sí? Se hablan de proporciones en el artículo anterior, en el cual se dice que las acciones siempre van a permanecer en el Estado, entre el fisco y la Corfo. En ese sentido, entonces, el capital inicial depende de los bienes que se traspasen desde el fisco a esta empresa, según se indica en los artículos transitorios. ¿Se acuerda que conversamos que en los artículos transitorios puede haber un periodo de hasta 5 años para que se traspasen al menos todos los activos llamados carreteras? Entonces, de acuerdo a la valorización que tengan estos activos, entonces la Corfo tiene que hacer el aporte de capital líquido, capital financiero, en la proporción 1% respecto al otro 99%. Si se recuerda, señor presidente, señor diputado, nosotros hicimos una presentación de valores, considerando distintos plazos. O sea, en la práctica hacíamos un ejercicio en el cual uno puede decir que si el flujo derivado de las primeras 10 concesiones, por ejemplo, fuera $1.000 millones, entonces el aporte que tiene que hacer Corfo son 10 millones. Esa es más o menos la relación que debiera darse. En realidad no es exactamente, es 99-1, ¿sí? Pero estoy haciendo el ejercicio un poquito más fácil, ¿sí? Lo otro que también es importante, señor presidente, en esta materia, es solo dejar constancia que nosotros estamos pidiendo apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo para que nos apoyen metodologías de valorización de activos, ¿ya? De modo que podamos en la práctica tener una cierta estándar también para presentar a la Contraloría y a la sociedad de qué manera estamos valorando estos bienes que se pasan y que generan estos derechos o esta posibilidad de explotación que al final son los recursos del fondo. Nosotros esperamos tener resultados de eso mayo, junio del próximo año, según la estimación del BID. Avanzo un poquito, señor presidente. No sé si... Perdón, presidente, sobre el punto. Diputado señor Pérez. ¿Cuál es el plazo establecido, una vez aprobado esta ley, el plazo para el reglamento? Ya que usted nos acaba de decir que el próximo año, alrededor de mayo o junio, tendría el informe de asesoría que habrían solicitado para saber más o menos los plazos en que este fondo estaría, digamos, entrando ya en régimen, por así decirlo.
Señor presidente, el proyecto... Por favor. El proyecto ha recibido No tiene encendido su... Ahí sí. Ahí sí, ahí. Sí, el proyecto no tiene un plazo para el reglamento del artículo 9 en particular, que es el que... perdón, el artículo... Me perdí un poquito. Hay un artículo que indica cuál es el tiempo para formar... no, ya me acordé. ¿Cómo? No, hay un reglamento que está puesto. O sea, no hay plazo para el estatuto ni hay plazo para el reglamento. ¿Sí? Acuérdense que es una sociedad anónima. No están con plazos, pero lo importante que quería destacar es que en la práctica, una vez que el Fondo de Infraestructura tiene el dominio de los activos llamados carreteras, entonces puede ir a los bancos y comprometer endeudamiento contra los flujos esperados de esos activos. En ese momento, tiene que tener el estatuto completo y tiene que tener el reglamento que habla ya me acordé, de cómo se trabaja el tema de las partes relacionadas, que es otro artículo de la ley. Tiene que estar plenamente operativos para poder efectivamente generar los nuevos proyectos. Podríamos hablar de 5 años, que el tópico que usted me mencionó como En la- plazo para En la práctica, constituir en la práctica el plazo de 5 años, esta fue una pregunta también que se nos hizo en el Senado, es un plazo máximo. Claro. Sí. En la práctica el fondo puede empezar a operar en la medida que empieza a tener bienes bajo su dominio. ¿Sí? Muy bien. Sí, y tengo dos sí, comentarios siga, por adicionales. favor. Un complemento respecto del tema de los ámbitos. Nosotros entendemos que efectivamente el Fondo de Infraestructura puede hacer acuerdos societales también con empresas públicas. Diputada. Sí. Pero hay algunas empresas públicas que tienen alguna limitación especial para crear sociedades, pero otras no. O sea, desde Sofri S.A., Metro S.A., las empresas portuarias, ejercen su acción a través de contratos con terceros, por lo tanto no hay limitación para que el fondo trabaje con alguno de esos terceros. Por lo tanto puede haber contratos indirectos. Entiendo que tiene alguna limitación en el número de las sociedades, pero no sé, de las filiales, pero no se indica cuál es el objeto de cada una, por lo tanto se puede reservar una para trabajar estos temas. Entonces no hay una limitación en ese aspecto. Nosotros estamos tratando a las empresas públicas como del ámbito privado. Estamos tratando de ver que cada una se regule por las mismas normas que su competencia relevante. Por lo tanto, en estos términos no hay una limitación expresa para ello. O sea, podría, operar con metro. Podría operar con metro. Estructura metro, Sí. estoy pensando en las líneas futuras, etcétera. Sí. Y respecto de cualquier otra infraestructura que requiera subsidio, ahí lo que va a ocurrir es que la discusión se dará en el Parlamento. Eso ya está regulado por el artículo 23 y el otro artículo en el cual se dice que previo a ejecutar un proyecto, que estando en el plan quinquenal ha sido hablado por los directores, requiere aporte fiscal, tiene que consignarse primero los recursos en la ley de presupuesto. Por lo tanto, hay una oportunidad de discusión política de esta corporación. Finalmente, el artículo 27, señor diputado por su intermedio, esto es reflejo del artículo 63, número 9 de la Constitución, que impide básicamente que el fisco suscriba algún contrato de empréstito con sus empresas. Y eso se ha entendido por el Tribunal Constitucional que es que el fisco le preste a las empresas o las empresas le presten al fisco. Y también dice la misma norma y entre empresas, lo cual básicamente afecta a Banco Estado. O sea, por ejemplo, hoy día Banco Estado no le puede hacer un préstamo a una empresa pública, puede hacer un contrato comercial en alguna medida, pero contratos de empréstito no los puede hacer, está prohibido constitucionalmente. Por eso lo que quisimos hacer fue dejar reflejo de eso en el texto. Muy bien. Está el diputado señor Letelier, le ofrezco la palabra. Por favor. Sí, mira, entiendo que todavía el Ministerio de la Pública por la vía de vialidad sigue ejecutando obras directas. Y por lo tanto, cuando el artículo 5 solo podrá construir, ampliar, reparar, conservar, explotar, desarrollar, etcétera, yo me pregunto por qué no puede el propio Ministerio y Vialidad, ¿por qué solamente tienen que ser dirigidos a terceros y privados? Porque, presidente, podríamos haber hecho varias indicaciones en este proyecto, pero la mayor parte de las indicaciones se han declarado inadmisibles porque tienen que ver con el área fiscal, a lo menos lo que yo leí en el proyecto. Pero yo me pregunto, o sea, ¿por qué Vialidad no podría participar?
de este proyecto hoy día, ¿no? ¿Por qué dejarlo solamente a privados? Yo entiendo, incluso aún más, acá están ustedes, que entiendo que tienen la camiseta puesta con el ministerio. O sea, si hay una empresa del Estado que todavía sigue haciendo bien la pega, es Vialidad. Y en honor a los trabajadores de Vialidad y del ministerio. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué no podría participar en un proyecto como esto? Le ofrezco la palabra al asesor, señor Enrique Álvarez, para que... Ya. ¿Me permite que... Diputado señor Jackson. Muchas gracias, presidente. Sí, se me había ido delante a preguntar con respecto al artículo 5, que creo que es como una de las partes importantes del proyecto, porque define dos cosas que a mí me generan algunas dudas conceptuales. La primera tiene que ver con el primer inciso, donde establece con principios de igualdad de competencia en todo ámbito con respecto a los oferentes. Eso también sería así en el ámbito, por ejemplo, de que una empresa pública estuviera ofertando. O sea, por ejemplo, no podría haber preferencia a una empresa pública, por ejemplo, imaginémonos Metro u otras que podrían estar ofertando, porque esto es como un concepto licitatorio donde al final todo acá va a estar regido bajo las normas de las concesiones. Y no se podría establecer, porque así lo estábamos pensando hace un rato con asesores, el poner que sin perjuicio de lo anterior que estuvieran las empresas públicas, muchas veces donde se quiere hacer un trato quizás más expedito, tener algún tipo de preferencia o facilidad en esa licitación o concesión. La segunda pregunta con respecto al inciso segundo de ese mismo artículo es que sale excepcionalmente y para proyectos determinados el fondo podrá utilizar otra modalidad de concesión o contratación aplicando los procedimientos de licitación pública que éste determine siguiendo los criterios establecidos por el inciso anterior. ¿Qué significa excepcionalmente? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué modalidad de concesiones? A mí al menos no me queda claro, quizás es porque no conozco muy bien el ámbito de las concesiones, pero me llama la atención verlo así porque sonó como un poco amplio y no sé cuál es el ámbito de competencia de ese inciso. Y por último, un comentario general con respecto a todo el proyecto, que a mí me parece bien que exista un fondo de infraestructura como este, pero me parece que está bastante enfocado, y no sé si es que, insisto, es mi falta de preparación con respecto a este tema que es nuevo para mí, pero está súper enfocado al ámbito de las concesiones de privados, o de terceros. Quizás podría ser una empresa incluso estatal, pero siempre enfocado en que hay una concesión, que por lo tanto no solamente se trata de la licitación de una obra, sino sobre todo de la administración y gestión de esa infraestructura después. Entonces, ¿cuál es o sea, por lo que entiendo, también este fondo podría eventualmente simplemente enfocarse en la licitación de la infraestructura y no necesariamente siempre también sumar la gestión y la administración, ¿o entiendo mal? Me refiero, ¿siempre involucra concesión o también puede ser simplemente la construcción y la licitación de algo sin necesariamente concesionarlo? Siempre el asesor señor Álvarez. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aquí hay que diferenciar entre una empresa y un servicio. No estamos creando un servicio público, estamos creando una empresa que tiene la capacidad de poder financiar, garantizar y poder tener ámbitos de infraestructura, lo que hemos conversado. Entonces, ante la pregunta del diputado Letelier por su intermedio, claramente Vialidad va a seguir haciendo lo que tan bien hace hoy día. Y claramente hoy día, con la actual coordinación de concesiones, lo que hacemos es tercerizar la construcción, la explotación de ciertos proyectos de infraestructura que son independientes de lo que hace Vialidad. Por lo tanto, esta empresa que estamos creando no viene ni a quitar, no viene ni a reemplazar, sino a sumar en proyectos concesionables a través de la empresa de Fondo de Infraestructura. Por lo tanto, Vialidad va a seguir haciendo lo que ha seguido haciendo ya sea a través de licitaciones o a través de administración directa. Por lo tanto, esto no es excluyente a lo que está haciendo Vialidad hoy día. Y ante las preguntas del diputado Jackson, por su intermedio, el artículo 5, diputado, lo que hace es que
le da la posibilidad de construir, explotar y mantener a través de terceros, al igual como lo hace hoy día la coordinación de concesiones, porque cada uno de esos proyectos los tenemos que licitar. ¿Por qué no lo puede hacer a través de una empresa pública directamente? Lo explicaba José Pablo, porque hay prohibición constitucional en ese sentido de poder que una empresa le preste a otra empresa dentro del Estado. Pero además está uno de los principios que explicamos cuando presentamos el proyecto de la neutralidad competitiva, en el sentido de que esta empresa no viene a participar de algún tipo de mercado con una ventaja, sino que viene a participar con una neutralidad competitiva en el sentido de que no tiene una ventaja por sobre otra, en el sentido ya en el ámbito financiero o en el ámbito de las licitaciones. ¿Por qué se hace la exclusión cuando no se ocupa la ley o el reglamento de concesiones? Explico en dos ámbitos, presidente, por su intermedio. Primero, ¿quién lo decide? Lo decide el directorio a través de su presentación de plan quinquenal. En ese plan tiene que venir el proyecto que se va a financiar o el proyecto que se va a hacer con su modelo de negocio y también con el instrumento jurídico que se va a utilizar. Por lo tanto, una vez que se presenta al Ministerio de Obras Públicas, tiene que emitir un informe técnico y posteriormente a la Junta de Accionistas, es ahí donde se aprueba qué modelo. ¿Por qué se dice que hay otro tipo? Porque obviamente si hay una decisión de directorio no puede usar no la ley de concesiones y puede usar otro tipo de concesiones, en el ámbito portuario, en el ámbito municipal, en el ámbito de una licitación, pero eso tiene que estar autorizado por la Junta de Accionistas que la componen el Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Hacienda en la presentación de todos los años de su plan quinquenal en ese ámbito. Don José Pablo. Sí. Solo una reflexión, presidente. Hemos explicado en otras sesiones, tal vez no acá, pero a propósito de la pregunta del diputado Leday por su intermedio, es que lo que se está agregando es un instrumento de política para incrementar la dotación de infraestructura. En la práctica no se reemplaza vialidad, no se reemplaza el MOP, no se reemplaza concesiones tampoco. O sea, la pregunta es cuál es de repente, primero, para el Ministerio de Obras Públicas, que es parte de la junta de esta organización, de este fondo, se plantea el desafío de coordinar todos estos instrumentos y hay que ver cuál es la respuesta más eficiente frente a un problema. Entonces, si hoy día la ley de presupuesto asigna recursos a vialidad para hacer algo, entonces a lo mejor ese es el camino más rápido que ir a un plan quinquenal que está dentro de la empresa, calcular el aporte fiscal que se requiere, ver cuáles son todos los medios por los cuales esto puede afectar o no el patrimonio de la empresa. No sé si me explico. Si uno quisiera, por otro lado, empaquetar un montón de concesiones, está claro, de caminos a reparar y decir que hay un flujo de recursos garantizados para poder hacer mantenimiento, a lo mejor se puede concesionar eso y se usa la ley de concesiones. ¿Sí? Y uno usará la dirección general. Pero en la práctica, lo que se va a presentar como desafío es usar el camino más eficiente para incrementar la infraestructura. Y hoy día no parece ser necesario reemplazar organismos que funcionan bien. Sí, como vialidad. Esa es un poco la reflexión que quería traer a colación, presidente. Gracias. El Ministerio de las Públicas de modo natural tiene un monto de inversiones del orden de 3.000 millones de dólares al año. Esta situación, en este caso, incluye la aportación que hacemos al metro, alrededor de, en fin, es variable, pero 3.000 millones de dólares al año y particular vialidad tiene, como ha destacado el diputado Letelier, más de 1 billón de inversión, o sea, estamos hablando de unos 1.650 millones de dólares. Y en este periodo, además, nosotros hemos enfatizado mucho la administración directa dentro de vialidad. Eso ha permitido, entre otras cosas, hacer 3.400 kilómetros de pavimento y camino básico anual en el país. Esto es 3 veces lo que se hacía antes. Este fondo de infraestructura, bajo la modalidad de la empresa, Fondo de Infraestructura, está destinado a complementar la acción en materia de infraestructura, pensando en nuevos mecanismos de financiamiento como de garantía eventual para proyectos cuya envergadura en el ámbito de la infraestructura está acá definido en el sentido más amplio. Entonces pudiera ocurrir que incluso en materias que todavía no somos capaces estrictamente de imaginar este fondo de financiamiento, lo que queremos es que esta empresa no compita con los fondos de financiamiento habituales del MOP, pero a su vez pensemos nosotros que a los 3.000 millones de dólares más o menos anuales de inversión que hace el MOP con su presupuesto habitual, estamos agregando
y ahora con la Dirección General de Concesiones formando parte del MOP, levantando recursos del orden de 1.500 millones de dólares más o menos de privado a través de un tipo de mecanismo que es el mecanismo de la ley de concesiones. Entonces hay que entender esta estructura como una estructura adicional que tiene reglas amplias, en el sentido que tiene ámbitos de acción diversos, pero que permitiría disponer de recursos adicionales muy importantes, impidiendo que Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección Aeroportuaria o la misma estructura de concesiones no tenga capacidad de asumir lo que vamos a asumir por esta vía complementaria que nos parece muy importante. Entonces hay que entender este fondo y esta empresa como un complemento a la estructura de financiamiento que permite que, si hoy día somos más o menos 2.1% del PIB en términos de presupuesto del MOP, pudiéramos llegar a una cifra de 3,5, que unido con lo que tenemos en materia de energía y todo lo demás nos lleve a estabilizar más o menos una cifra de 5%, que es lo que países OECD tienen en el ámbito de la infraestructura. En ese sentido, además, el hecho que funcione a través de la modalidad de concesiones, etcétera, que no pueda interrelacionarse directamente haciendo aportes a entes públicos, es parte también no solo de las restricciones constitucionales con las que tenemos que trabajar, algún día podrán ser alteradas o no, sino también es parte de un cierto ordenamiento fiscal que permite afirmar esto como una acción de carácter enteramente complementario a lo que se hace habitualmente. O sea, no es que esta sea la gran esperanza en materia de recursos de infraestructura, pero es una esperanza adicional importante para propuestas de largo aliento, especialmente en materias que el directorio en su oportunidad verá que tienen grados de riesgo o grados de dificultad o que tienen sentidos de innovación importantes, que si esto va a ocurrir con las plantas desalinizadoras, si esto va a ocurrir con nuevas formas de telecomunicaciones que hoy día somos realmente capaces todavía de percibir o no, etcétera. Bueno, esos serán probablemente proyectos muy importantes, pero el proyecto de ampliación de la ruta panamericana para llegar con doble vía entre Arica y Quellón es algo que se da dentro del marco de lo que actualmente es el mecanismo concesional habitual, ahora de la Dirección General de Concesiones, o prontamente de la Dirección General de Concesiones, o las acciones que hace Vialidad, como el Puente Chacao u otros, que son obras de gran envergadura, pero que no compiten con este tipo de modalidad de fondo. Muchas gracias. Gracias, señor subsecretario. El señor coordinador de concesiones. En votación, entonces, el proyecto en paquete tal como lo hemos... Una sola votación. Sí, señor. Porque no hay... indicación. Son 3 indicaciones, para votar separado, en verdad. Son 2 votaciones separadas. Artículo 27 y artículo 5. ¿Acepto? El artículo 20 va a ser 6 meses por 2 años. En la letra G del artículo 18 que se llama la frase... ¿Qué número 1 estamos fuera de plazo? ¿Qué va a pedir? Estamos fuera de estamos fuera de plazo. Yo voy a rechazar. Estamos fuera de plazo. Yo le agradecería a... Bueno, lo primero es que hay una indicación que el plazo formal venció ayer. Esto no tendría, desde el punto de vista formal de los acuerdos suscritos y aprobados por todos, no lo puedo aceptar. Y se estaría incumpliendo un acuerdo que yo no estoy disponible a aceptar. ¿La votación separada se puede hacer? La votación separada se puede hacer, sí. ¿Cuál es la votación separada? Votemos todo, salvo el artículo 27 y el Perfecto, artículo 15. perfecto, Ya. perfecto. Entonces se vota todo Seis meses, como para la Corte General de todo el articulado del proyecto, salvo el artículo 27. Además Salvo una eventual el aprobación de 27. esto nos lleva a un tercer trámite. Y artículo 5. Claro, no quedaría un Incisos tercer trámite con mixta. 1 porque y 2. Habría una diferencia entre la Salvo Cámara y- artículo 27 y artículo 5, incisos 1 y 2. En Ya. votación, doña Yeli Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. A favor, todo el resto. Sí, todo el resto, salvo los artículos que mencioné. Don Felipe Letelier, el señor Jarpa, Por favor. don Carlos Abel, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, A favor. don Leopoldo Pérez, Por favor. don Jorge Sabaj A favor. y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad el proyecto, salvo los artículos que mencioné. Ahora vienen en votación los otros. El 27 y el artículo 5, incisos 1 y 2. Los votamos en los dos juntos. Claro, todo lo Sí, claro. el resto. Por favor. Una sola votación. Sí, En una sola votación. votación. Si es lo que pidió separado. Ya, puede tomarle la votación a la diputada Carvajal que tiene que ir a votar a Hacienda, por favor. A usted le corresponde ser diputado informante también. Ya. Doña Yelia Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Bund, don Javier Hernández, don George Jackson. En contra. En contra. Don Felipe Letelier, don Fernando Mes, don el señor Jarpa. A favor. A favor. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, Por favor. don Leopoldo Pérez, A favor. don Jorge Sabaj A favor. y don Mario Venegas. A favor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, 1 en contra. Aprobados los artículos restantes. Diputado informante, doña Loreto Carvajal. Me ha pedido expresamente que ella así se ratifique, entonces, aprobado. Listo. Despachado el proyecto entonces, presidente. Votado en particular y despachado entonces el proyecto. Agradecemos a todos nuestros queridos visitas y, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.